Hola, pues buenos días a todos. Vamos a retomar las jornadas con el segundo día dedicado a la internacionalización. Sabéis, ayer ya estuvisteis conmigo, ¿no? Os di ahí unas píldoras rápidas del currículum para Reino Unido y esta mañana lo vamos a dedicar un poco más monográfico hacia Alemania. La vamos a organizar en dos partes la sesión. En la primera mesa redonda contamos con la presencia de la red EURES y del Welcome Center Alemania. Os comento que la red EURES, en concreto pues la consejera EURES de Castellón, Maribel García, tiene su oficina en el Servef, en la oficina del Paseo Ribalta. Llevamos trabajando la universidad con EURES, pues yo creo que desde 2001. EURES, nos contará en detalle, pero colaboramos muchísimo en la orientación y en la formación de los estudiantes y titulados que van a desarrollar prácticas internacionales o quieren lanzarse a trabajar fuera en Europa. Entonces, llevamos colaborando muchos años, todos los años hacemos distintas acciones. Junto con ella hemos traído consejeros extranjeros, hemos venido compartiendo ferias de empleo y también muy recientemente, desde el año 2015, tenemos un consorcio de movilidad, Erasmus+, para operando con el Conservatorio Superior de Música de Castellón, Servef EURES y la universidad, en que movemos plazas de movilidad para estudiantes y titulados en el programa Erasmus+. Entonces quiero agradecer desde aquí pues la colaboración continua de EURES. Yo creo que ya en estos años nos hemos hecho súper amigas ya y además nos llamamos las dos Maribel. Y la estructura de la jornada, yo ahora les voy a dejar que intervengan. Vamos a seguir un poco el timing de lo que tenéis, ¿vale? Sería esa primera parte. Y después vamos a contar con la presencia de una empresa que es Profco, que nos va a contar la oferta que hay actualmente, que tienen actualmente en Alemania. Pero lo vamos a organizar en dos partes y ahora ellos os contarán cómo que quieren que hagamos las preguntas, etcétera. Ayer os vi que estabais muy interesados, hacíais preguntas. Sí que os agradecería, como lo estamos grabando, nos dimos cuenta que las preguntas no se grababan. Entonces, después a la parte de preguntas, mi compañera Ana irá pasando el micrófono para que se os oiga, si no, no se oye la pregunta. Pues sin nada más, doy paso ya a esta primera jornada. Bueno, pues muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a la oficina y a la universidad. Me gusta venir aquí y me gusta hablar con vosotros en este momento en el que quizá tenéis que empezar ya a tomar decisiones sobre cómo queréis plantearos vuestro futuro profesional. Porque plantearse lo que queréis hacer es importante. Y yo no sé, así, por hacernos una idea, ¿cuántos de vosotros estáis planteándoos una salida profesional en otro país que no sea este? Ok, vale. Para ver si hacemos más hincapié, menos hincapié. Muy bien. Bueno, a lo mejor alguno después de escuchar la charla toma otras decisiones. Hay que decir que las jornadas en ese sentido están muy bien, ¿no? Ayer estuvisteis viendo un poco cómo está el panorama aquí. Vamos a ver ahora cómo está el panorama. La verdad es que nosotros vamos a hablar de Unión Europea y Felipe va a poner la lupa sobre Alemania esta vez. Y yo quedo a vuestra disposición, ya os ha dicho Maribel dónde estoy, para si necesitáis, si vais a poner en marcha un proceso internacional, que hablemos de vuestro caso concreto. Bueno, pues empiezo un poco explicándoos, vamos a hablar de qué es esto de EURES, quiénes somos. Vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la movilidad en Europa, que todos deberíamos de tener claro, no solamente los enfermeros. Vamos a hablar de los requisitos
de la enfermería en Europa como profesión regulada. Ya introduzco este concepto porque es fundamental. Y vamos a hablar de las oportunidades de empleo a través de la red EURES. Y os he preparado unas cuantas fotos de colegas vuestros que se han colocado a través de la red EURES y que están en distintos países europeos. Bueno, en principio, presentar quiénes somos. Somos una red de cooperación de los servicios públicos de empleo en todos los Estados miembros de lo que se llama el Espacio Económico Europeo. Y existimos porque existe la Unión Europea y porque existe la libre circulación de trabajadores. Nosotros somos una herramienta para procurar hacer efectiva esa libre circulación de trabajadores. Y como es una red de los servicios públicos de empleo, en la Comunidad Valenciana el socio es el Servef y yo trabajo en el Servef. La red tiene dos pilares básicos. Tiene un portal que es bastante conocido en España, el portal EURES, donde se pueden encontrar ofertas de empleo y se puede encontrar muchísima otra información. Se puede dejar el currículo, se puede consultar información de los países, se puede contactar con consejeros EURES. Y ese es el otro pilar. Nosotros trabajamos en red, trabajamos con colegas en toda Europa. Y realmente yo creo que esa es la fuerza que tenemos como red, más que las herramientas o el portal, que portales pues tienen muchas organizaciones. Tenemos básicamente tres servicios, uno relacionado con gestión de ofertas de empleo, también asesoramiento sobre condiciones de vida y trabajo en otros países y información sobre cómo está el mercado de trabajo en los distintos países. La presentación yo creo que la vais a colgar, ¿verdad? Porque pienso que puede ser importante, va a haber en la presentación algunos links en los que no voy a entrar para no emplear más tiempo, pero tendréis esos links en la presentación colgada, ¿de acuerdo? Vale, os decía que con independencia de la profesión, todos los ciudadanos europeos deberíamos de tener algunas nociones básicas de qué supone estos principios de libre circulación de trabajadores, ¿no? Y aquí he puesto algunos de los temas claves en materia de libre circulación. Empezando por qué supone esa libre circulación en cuanto a las llegadas a los distintos países y las estancias. Cuando yo empecé a trabajar esto sobre el año 2000, había que explicar que teníamos un derecho a irnos a vivir, a trabajar en otro país, sin necesidad de permiso de trabajo. Ahora es al revés. Ahora tenemos algunos ciudadanos españoles enfadados porque si están más de 3 meses en un país y no encuentran un trabajo, cabe la posibilidad de que ese país decida que no puede continuar ahí. Entonces, el derecho que tenemos como ciudadanos europeos es de estar 3 meses en otro país buscando empleo. Si a los 3 meses uno tiene un empleo, es perfecto. Si no lo tiene, el Estado puede pedirle que tenga un seguro médico y medios de vida para vivir. Esas son las circunstancias de la libre circulación. Esto durante muchos años ningún Estado lo ha aplicado, pero en las actuales circunstancias de crisis europea ha habido algunas tentaciones de aplicarlos por algunos Estados miembros. Con esta norma quiere decir que yo puedo llegar mañana a Francia y empezar a trabajar con mi pasaporte y me pueden hacer un contrato, ¿de acuerdo? Pero eso no me exime de determinados trámites administrativos que tienen todos los países. Por ejemplo, en España todos los ciudadanos europeos tienen que obtener un certificado de residente comunitario y un NIE. Bueno, pues en cada país hay unos trámites que hay que hacer al llegar al país. Otro asunto interesante de la Unión Europea es lo que se llama la totalización de periodos en materia de seguridad social, que quiere decir que todas las cotizaciones que se hacen en cualquier Estado miembro a la seguridad social sirven en el resto de Europa a efectos de desempleo y de jubilación. Y para eso hay un formulario que se llama U1 en la actualidad, en algunos países siguen llamándolo E301,
que muestra esas cotizaciones. Esto es importante en este momento en el que hay tanto debate sobre la Unión Europea, porque esto es único en el mundo. Si os fueseis a trabajar a Dubái o a Canadá, y los países están elegidos intencionadamente, porque probablemente sois conscientes que hay oportunidades de trabajo en esos países, no hay acuerdos. Como no hay acuerdos, si pasáis 2 o 3 años no pasa nada, sois muy jóvenes, pero si pasáis 15 años, son 15 años en los cuales vosotros luego no tenéis cotizaciones a efectos de jubilación en España. Entonces, esta es una ventaja que tenemos los ciudadanos europeos, que no sé si es suficientemente apreciada en estos días. Lo mismo sucede con las prestaciones por desempleo. Podemos exportar nuestra prestación por desempleo española por un periodo de 3 meses para buscar empleo en otro país. Esto también es único. Y la sanidad, que en esto supongo que más o menos todos tendréis esta idea, dado a lo que os dedicáis, que existe una denominada tarjeta sanitaria europea que permite la asistencia de manera gratuita en los distintos países de la Unión. Bueno, hay otros muchos asuntos que afectan a la libre circulación, como son los distintos sistemas educativos, el reconocimiento profesional, del que sí vamos a necesitar hablar aquí hoy, los distintos contratos de trabajos, impuestos y, sobre todo, las distintas organizaciones que tienen la sociedad en general y las empresas en particular. No podemos esperar que los mismos parámetros de funcionamiento nuestros aquí, por ejemplo, a la administración se accede mediante una bolsa de empleo, mediante unas oposiciones, no necesariamente son iguales en toda la Unión. ¿De acuerdo? Centrándonos ya en la profesión de enfermeros, me gustaría señalar unos cuantos requisitos a la hora de buscar trabajo. Uno es tener información sobre el mercado de trabajo y sobre las competencias de la profesión en los distintos países, porque a veces hay ligeras diferencias. También la necesidad de tener un proyecto profesional claro. La semana pasada vino a verme un enfermero que había estado aquí el año pasado y que pretendía irse este verano, por un periodo de este verano, a trabajar a otro país. Yo creo que no es realista. Entonces, es importante, primero, saber si nos queremos ir, por qué nos queremos ir, a dónde nos queremos ir, tener claro el objetivo. Porque, entre otras cosas, va a haber que hablar el idioma del país de destino. Y eso es un esfuerzo. Como es un esfuerzo, antes de ponernos en marcha, tendremos que tomar algunas decisiones importantes. Y enfermero es profesión regulada en toda la Unión Europea y, por lo tanto, siempre va a haber que hacer un trámite que se llama reconocimiento profesional. En cuanto al mercado de trabajo, decíamos requisitos, hay que informarse del mercado de trabajo. Bueno, pues supongo que esto ya no os es ajeno. La enfermería se considera un cuello de botella del mercado de trabajo europeo. Esto quiere decir que en la mayoría de países europeos hacen falta profesionales de enfermería. Y esto es debido a algunas causas que tenéis ahí, como envejecimiento de la población, como el sistema de acceso a la profesión o la ausencia de vocaciones, o incluso la mejora de los estándares de calidad en los distintos sistemas de salud. Con la crisis ha habido distintos cambios en esta situación de cuello de botella. Sigue habiendo necesidades, pero algunas de las instituciones públicas han reducido las contrataciones que se estaban realizando, han externalizado en algunos casos la contratación y tenéis que saber que hay muchísimas agencias privadas operando en toda Europa. Tenéis que saber que la intermediación laboral es una actividad regulada por ley en todas partes. Tiene que haber una autorización administrativa para poder operar. Y algunas de las agencias que están trabajando están autorizadas y otras pues no.
Bueno, esas son las circunstancias en las que nos estamos moviendo ahora mismo en Europa, no solo en esta materia, pero precisamente porque hay necesidades en el sector de sanidad, particularmente en esta materia. Información de mercado de trabajo. En enero de 2016 había en España unos 9.200 enfermeros desempleados y en ese mismo mes se realizaron 14.000 contratos a unas 7.000 personas. Es decir, que salimos a 2 contratos por enfermero al mes. Eso nos habla de temporalidad, de estacionalidad en la profesión. Y de hecho ahí tenéis una curva tanto de cómo ha funcionado el desempleo, como cómo han funcionado los contratos y se muestra claramente esa temporalidad. Eso lo notamos nosotros en los procesos de selección, porque hay veces que pones un proceso de selección en marcha y sí hay muchos candidatos, pero como te equivoques de época del año o haya una oposición en ese momento, no aparecen los candidatos. Entonces, bueno, esas son las circunstancias del mercado aquí. Tengo que deciros que he visto que en Castellón había como 80 enfermeros en este momento parados. Que si lo comparas con la situación de desempleo en la provincia, realmente no se puede decir que sea un problema. Eso es así también. Sobre vuestras competencias profesionales, deciros que los profesionales españoles están muy bien valorados en toda Europa. Yo creo que hay enfermeros trabajando, por lo menos en lo que es la Europa occidental, en casi todos los países. Y tanto por la formación como por el desempeño del trabajo, la valoración es muy positiva. Bueno, os decía que era importante tener un objetivo profesional y tener información y pensar antes de mover ficha, ¿no? Y entonces, fijaros, decíamos, va a hacer falta probablemente no, va a hacer falta hablar el idioma del país de destino. Y en algunos casos ese idioma os va a venir ofrecido por la propia empresa que realiza la selección o por el propio empleador, lo cual está muy bien. Pero leer la letra pequeña, porque hay que saber dónde se hace el curso. Claro, si me voy a hacer un curso, por ejemplo, a Alicante durante 3 meses, aunque el curso sea gratis, tengo que vivir en Alicante 3 meses. No os digo nada si me tengo que ir a hacer el curso a Noruega. ¿Quién paga la estancia? Lo hacen a través de una plataforma. ¿Tengo tiempo para hacer un curso? ¿Tengo motivación para hacer un curso a través de una plataforma online? ¿Quién lo financia? ¿Lo paga la empresa o lo pago yo? Y si lo paga la empresa, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son los compromisos que yo adquiero al tener esa formación en idioma gratuita? Entonces, fijaros bien en lo que os ofrecen, porque como os he dicho, hay muchos intermediarios en el mercado de trabajo. También hay que ver si los centros son públicos, privados, están en áreas rurales. Tuvimos un caso interesante con el primer grupo de enfermeras que se fueron a Finlandia y aprendieron el idioma aquí antes de salir, y al llegar a destino se encontraron que por el propio país las ciudades son muy pequeñitas. Entonces resultaba francamente aburrido. Quienes tenían ya familias, pues valoraron muchísimo el sistema educativo de Finlandia, las posibilidades del sistema social, etc. Pero la gente joven no estaba tan contenta. Era un sitio un poco aburrido. Hay que saber también si los puestos son permanentes, si se puede ascender. Muchas veces vais a entrar, digamos, por la parte más baja de la profesión. Pero ¿qué posibilidades tengo de promoción? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Cómo es el trabajo a diario? ¿Cuánto puedo tardar en trabajar de manera independiente? ¿Y qué ayudas tengo para establecerme en el país? Aquí tenéis un breve catálogo de cositas a considerar antes de movernos. Sobre el idioma, insisto en que en sanidad siempre va a haber que hablar el idioma del país de destino. En algunas ofertas, y así estamos trabajando en EURES, viene con apoyo para los cursos de idioma.
y a tener en cuenta que un curso gratuito puede acarrear otro tipo de compromisos de permanencia, que no pasa nada, pero que lo valoréis. Luego no me digáis al cabo de un año me están pagando 1.000 y en el mercado pagan 2.000 y dices, y si me voy me dicen que tengo que pagar un curso de 6.000. Bueno, igual hay que informarse antes. Existe también la posibilidad, como os decía, ya no solo de entrar en la parte más baja de la profesión, sino de realizar tareas de tipo auxiliar hasta que se alcanza el nivel de idioma suficiente para trabajar. Entro en el reconocimiento profesional, que es un sistema establecido por directivas comunitarias, único también en el mundo, solo a efectos profesionales, que quiere decir que si un país dice que con determinada formación y requisitos una persona es enfermero, otro país reconoce que con esa titulación y esos requisitos puede trabajar como enfermero. Esto permite la movilidad en Europa, la movilidad de profesionales. Aquí tenéis los trámites, no voy a entrar en ellos solo muy ligeramente, pero fijaros que en todos ellos he creado un hipervínculo, ¿de acuerdo? De tal manera que podréis ver dónde tenéis que presentar la solicitud en el Ministerio de Educación en España para la acreditación del título, que sería el primer trámite. ¿Quién es la autoridad competente en el país de destino para presentar los documentos? Y lo que se llama un punto de información sobre profesiones reguladas por cada país para que os puedan asesorar. De todas formas, lo pongo porque debéis saber que esto sucede. Si os movéis y necesitáis esta información, concertáis entrevista conmigo. ¿De acuerdo? Estos son los documentos más habituales, los que vienen recogidos en la directiva que se piden para el reconocimiento profesional. Luego, en cada Estado miembro puede haber ligeras variables, se puede pedir algún trámite más o se puede excluir alguno de los trámites. Y la directiva actual introdujo un concepto nuevo que es el conocimiento lingüístico. Es decir, si España dice yo soy enfermero o yo soy enfermera, Francia reconoce que soy enfermera. Pero lo que dice ahora la directiva es sí, pero tienes que tener un nivel de conocimiento de idioma que permita el ejercicio. Y por eso algunos países, a la hora de realizar el reconocimiento, están pidiendo que se acredite determinado nivel de idioma. Es el caso de Alemania, es el caso de Francia y ahora mismo también ya es el caso del Reino Unido. Con Reino Unido probablemente es con el país con el que tenemos más flujo de enfermería y desde enero están exigiendo determinado nivel de conocimientos de inglés para poder trabajar. Aquí, sobre esta foto, tenéis el link con la información. Esto que veis aquí está sacado del Colegio de Enfermería. Bueno, no se llama así, es el Council, el Nurse and Midwifery Council. Y ahí tenéis el link donde explica exactamente qué es lo que os pueden pedir en términos de acreditar los conocimientos de idioma. No sé si habéis oído hablar también de esto, porque se puso en marcha en enero y supongo que en la profesión ha causado un cierto revuelo. La nueva tarjeta profesional europea, ¿os suena? Vale, pues la tarjeta profesional europea no es exclusiva de enfermería, funciona con algunas de las profesiones reguladas, pero enfermería es una de ellas. Entonces, no significa que ya no se haga un reconocimiento profesional por cada Estado miembro. Eso no lo sustituye. Pero es un procedimiento que tiende a simplificar los trámites. Entonces, básicamente funciona como un certificado electrónico en el cual nos pondríamos en contacto con la autoridad competente en España para iniciar el trámite, que tiene un plazo para responder y que es quien se pone en contacto con la autoridad competente en el país de destino.
y hay un plazo de 2 meses para resolver el reconocimiento. O sea, que es digamos que es una simplificación del trámite. Yo hasta ahora no tengo ningún caso práctico en el cual lo hayan puesto en marcha, pero está operativo desde enero. O sea, que entiendo que en breve empezaremos a tener una cierta casuística de profesionales que lo han tramitado por esta vía. Tarjeta profesional europea, en términos europeos, European Professional Card. Insisto, no es únicamente para enfermería, pero incide particularmente en esta profesión. Sobre el reconocimiento profesional también os quiero presentar a otras dos redes europeas. Estamos hablando de EURES como la red de empleo. Existe una red que se llama ENIC-NARIC, relacionada con reconocimientos de títulos, con todo lo que tenga que ver con equiparabilidad de sistemas educativos, que os pueden informar de quién es la autoridad competente, cómo acceder a una especialidad en otro país, etc. Y existe otra red que se llama Solvit, para proteger a los ciudadanos europeos en su movilidad cuando hay un conflicto con las administraciones públicas. Si no se les reconoce un título, etcétera, etcétera. Vale, pues ya voy a entrar en las oportunidades a través de EURES muy brevemente porque te dejo sin tiempo. Tenemos básicamente 2 herramientas y empiezo por la primera, que es la página web de EURES España. Y empiezo por aquí porque aquí están todos los procesos de selección en los que trabajamos en EURES España y todas nuestras ofertas de empleo. Las que no están aquí no son nuestras. Cualquier proceso en el cual haya intervenido EURES España está aquí. Y luego está el portal EURES, que es un portal en el cual bueno, existe un gran número de ofertas de empleo. En algunos países vienen a través del Servicio Público de Empleo, pero muchas veces la propia empresa puede introducir esa oferta en el portal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Este es el aspecto que tiene el apartado de ofertas de EURES España. Ahí están las que en este momento tenemos en vigor en el Reino Unido. Y deciros que esas ofertas de EURES España se gestionan con unos protocolos de calidad que parten de que nosotros siempre trabajamos con el Servicio Público de Empleo en el país de destino. Y son ellos quienes comprueban si las condiciones son las condiciones legales, si la oferta es una oferta que vaya más allá de la legalidad, es decir, que realmente sea interesante. En vuestro sector, con la cantidad de oferta que hay, podemos elegir. Entonces, vamos a ver qué ofrecen, ¿de acuerdo? Y por eso quizá hemos firmado un convenio con el Consejo General de Enfermería, un convenio de colaboración. Bueno, pues tiene lógica que, de alguna manera, el organismo que vela por la profesión confíe en el Servicio Público de Empleo a la hora de gestionar las ofertas de empleo. Este es el portal EURES que, como os decía, aparte de ofertas de empleo, os permite dejar el currículum y os permite ver ofertas en toda Europa. Con lo cual, si nosotros a través de EURES España no tuviéramos una colaboración con un país determinado, pues se puede ver qué oportunidades hay en el portal. Hemos creado una nueva plataforma que se llama European Job Days Online y, por ejemplo, la semana que viene va a ser la Feria de Empleo de Flandes y hay un montón de empresas y de entidades relacionadas con la enfermería que participan en este evento. Participan online a través de la plataforma y participan presencialmente en Madrid. Entonces, si alguien quiere irse a Bélgica, es un buen foro. Vale, voy a pasar por encima porque dejo sin tiempo a Felipe, pero tenéis en la presentación información sobre las oportunidades en el Reino Unido, que digamos es el destino preferente, creo, en la profesión. Igual que tenéis todos los trámites para realizar ya el reconocimiento profesional en el Reino Unido aquí explicados. ¿De acuerdo? El formulario que pide
el council allí para poder registrarse como enfermero. Bueno, estos son los resultados de la gestión de EURES España este año, y los he traído aquí porque de las 1.328 colocaciones que se han producido a través de la red EURES, 249 son de enfermería. Es decir, la primera profesión, digamos, en la que colocamos, generamos oportunidades en EURES es enfermería. No es ningún mérito nuestro, es el mercado de trabajo europeo el que lo permite, pero bueno, creo que es importante que lo sepáis. Y esto es para ubicar lo siguiente, que son nuestras historias, ¿no? Aquí os he colocado algunas de las historias de enfermeros y enfermeras que han usado EURES para irse a trabajar a otro país. Yo no sé si conocéis a esta chica que se llama Miriam Batalla, es una enfermera de Castellón. Y bueno, he estado en contacto con ella estos días, pero está de vacaciones en Marruecos. Y bueno, publicamos su historia cuando llevaba 6 meses en el Reino Unido. Y en casi todas las historias vais a detectar que el principio es duro y difícil. Trabajar en otro idioma, trabajar en otra organización, pero en general, por lo menos las que nos lo cuentan, nos cuentan historias que bueno, que están contentas. De hecho, Miriam sigue allí y sigue contenta. Daniel y Mercedes grabaron un vídeo que está en YouTube, en el canal de EURES, explicando su experiencia en Alemania. Tenemos a Mónica, que está trabajando en Flandes con una de las empresas que va a trabajar en el Working in Flanders, que os digo que está en los días online. Esta historia la recibimos la misma semana de los atentados de Bruselas y nos sirvió un poco como homenaje al país, ¿no? Porque, bueno, pasan cosas duras ahora mismo, no solo en Europa, en todo el mundo, pero al mismo tiempo hay gente que encuentra su puesto, su sitio, y Mónica está muy contenta ahora mismo trabajando en Bélgica. Tenemos a Alba en Noruega, que es un destino ya challenging. Los sistemas de salud de los países nórdicos tienen fama y son muy buenos, pero vivir en un país nórdico realmente es un reto. Y si Noruega os parece un reto, Teresa, que aprendió finlandés o finés y que está trabajando en Finlandia, pues ni os cuento lo que es eso. Pero ahí están, son todo personas que han querido contarnos sus historias para que aparezcan en nuestras redes sociales porque están contentas con cómo les ha ido. Solo me queda deciros que tenemos un programa de ayudas, tanto si os surge una entrevista de trabajo como un contrato. Y que la entrevista de trabajo, por ejemplo, si decidís optar a una oferta del Día de Flandes y una empresa participante os invita a ir a Madrid, podemos tramitar una ayuda para que os salga gratis el desplazamiento. Os pagaríamos 300 euros. Y lo mismo si os tenéis que ir a hacer la entrevista a Alemania. ¿De acuerdo? Y da igual si la entrevista la habéis concertado a través de una oferta EURES o no. Que lo sepáis. Bueno, pues si necesitáis saber algo más, buscarnos en las redes sociales porque constantemente anunciamos lo que hacemos, las ofertas de empleo, las historias de éxito, y ahí tenéis mis datos de contacto. Necesito ya acabar esto porque creo que es tiempo para Felipe. ¿Quieres quedarte aquí, Felipe? Yo te pongo la presentación. Vale, pues hola, buenos días. En principio quiero agradecer la invitación para poder hablar aquí e informaros un poco sobre lo que es la situación vinculada a Alemania. Y mi nombre es Felipe Negrillo, yo trabajo para la Agencia Federal de Empleo en Alemania, en una oficina en Madrid, en la central del Servicio Público de Empleo Estatal. Quiere decir que yo trabajo para el equivalente del Servicio Público de Empleo Estatal aquí en España para Alemania, ¿ya? Y allí hemos creado pues, una oficina de cooperación, de información y orientación para estos españoles que estén interesados de desplazarse a otro país, a Alemania en concreto, para ver las posibilidades que tiene cada uno personalmente para desplazarse
a Alemania. Hemos escuchado sobre las posibilidades que tenéis, sobre todo vosotros, del sector de sanidad, el sector de enfermería. Vosotros estáis o sois bastante privilegiados porque estáis en ello o habéis aprendido este oficio de enfermera y realmente lo que es la demanda dentro de la Comunidad Europea está ahí. Quiere decir que estamos en una situación que los países europeos están en concurrencia, están luchando por gente que quiera desplazarse allí a trabajar. Entonces vosotros pues tenéis esa posibilidad de elegir entre los países, por otra parte, y es una oportunidad para vosotros que sois jóvenes de desplazaros con cierta ayuda, como hemos escuchado ahora, que hay también ayudas para desplazarse, para mantener una entrevista en otro país, para incorporarse en esa empresa y para aprender otro idioma y hacer vuestra propia experiencia y para poder contar esa historia, ¿ya? Bueno, pues que iba a contaros un poco en breve, porque no sé el tiempo que nos queda, un poco sobre quiénes somos, daros un poco así una visión sobre Alemania, el mercado laboral alemán para enfermeras y enfermeros, el salario en Alemania y las condiciones para enfermeras, el reconocimiento profesional, ya hemos oído un poco sobre ello, pero es muy importante, y la solicitud y las ofertas de empleo. Como he dicho, nosotros somos un centro de información y orientación, nos llamamos Welcome Center en Madrid y estamos ubicados allí en la Central de Servicio Público de Empleo en Madrid. Nosotros informamos para todos los perfiles sobre las oportunidades y además asesoramos en lo que es los asuntos de homologación de los títulos. Y por lo cual nosotros también trabajamos dentro de esa red Eric Narik, de la que acaba de hablar la compañera, y tenemos también contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, allí que está muy cerca de nuestra oficina en Madrid. Unos pocos datos así en breve. Alemania tiene una población de 81 millones de habitantes, de los cuales 8,2 millones tienen la nacionalidad extranjera, y de los tiempos de migración de los años 60 y de los últimos años, de ahí pues viven aún 145.000 españoles en Alemania. En comparación, España tiene unos 40 millones de habitantes. Comparado con la superficie, Alemania tiene una superficie de 357.112 kilómetros cuadrados. España, 505.000, quiere decir que los españoles tenemos más espacio, el doble del espacio que en Alemania. Alemania es una democracia parlamentaria fundada en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que es el día festivo es el 3 de octubre, después de la reunificación de las dos Alemanias en 1990. El presidente actual, Joachim Gauck, y la canciller Angela Merkel. Capital es Berlín, y las grandes destacadas ciudades en Alemania es Berlín como capital, Hamburgo, Múnich, Colonia, que son las capitales de 1 millón y más de 1 millón de habitantes, seguido por Frankfurt como quinta ciudad más grande de Alemania.
El día festivo es el 3 de octubre, el día de la reunificación. Religiones católicos, protestantes, así al igual un tercio y luego otras religiones. El pasaje, como es Alemania, Alemania es muy pintoresco, Alemania es así un poco comparable a lo que es la situación como Galicia, Cantabria, País Vasco, de bastante lluvia y a causa de la lluvia pues muy verde. Y Alemania es un país muy rural, de muchos pueblos, de muchas ciudades pequeñas. Esto es importante al margen de quererse desplazar a Alemania, saber que Alemania no solo más es Berlín o Frankfurt o Múnich, sino Alemania es un país con muchas ciudades pequeñas y muchos pueblos. Que allí también hay muchas clínicas grandes e importantes con una muy alta calidad. Eso se desconoce, pero que hay que tener en cuenta lo que contó Maribel antes, que no cualquiera está dispuesto de trabajar en una ciudad pequeña y rural. Todos sabemos que en Alemania hay una gran demanda y esto quiero dar así una imagen sobre dónde se encuentra esta demanda. Lo que está así un poco colorido en rojo es donde existe realmente, donde hay poca demanda. Lo que está colorido en verde es donde hay la mayor demanda. Quiere decir que estamos hablando del sur de Alemania, del sureste y del noreste. ¿Por qué hay esa mayor demanda en Alemania? Porque Alemania está viviendo un cambio demográfico. Quiere decir que la gente allí en Alemania pues, va siendo mayor, la gente se va desplazando de los puestos muy especializados y dejan en principio un hueco, porque la gente joven, no hay bastante joven, no existe bastante jóvenes en Alemania que esté dedicado a la formación profesional. Quiere decir que falta gente bien cualificada para ocupar a esos puestos que se están quedando vacíos porque la gente se jubila. Combinado con lo que es Alemania, pues un país potente, económico, pues para Alemania significa un reto de cumplir esos puestos que están ahí, donde faltan profesionales, gente que esté bien cualificada. La tasa de desempleo de momento está en 6,7, quiere decir casi 3 millones de desempleados en Alemania, y como se ve en la curva esta de abajo, ha bajado bastante lo que es la cifra de desempleo, y se sabe estadísticamente que esto va siguiendo así, ¿ya? Quiere decir que en un futuro la demanda va a estar ahí. Quiere decir que no es una cuestión que a lo mejor va a cambiar en breve, teniendo en cuenta que vosotros estáis terminando o habéis terminado los estudios. Es una cuestión de pensárselo si merece la pena, y como hemos oído antes, importante es para desplazarse a cualquier país de la Comunidad Europea de dominar el idioma. Entonces es plantearse a aprender ese idioma. Aquí he incluido una lista de top 10 de las profesiones ofertadas en marzo de 2010, actualizado, y como veis, medizinische Gesundheitsberufe, esos sectores de sanidad,
37.300, un plus de 12%. Ya está ahí en el medio. Es una de las profesiones bastante demandadas. El aumento de las vacantes, ahí se ve la curva bastante bien que va aumentando. Y aquí os he incluido la cifra de diciembre de 2015, la demanda de médicos, todo lo que está colorido en rojo es donde hay realmente una demanda de médicos. Los médicos también están muy concurridos dentro de la Comunidad Europea. Y la demanda de personal sanitario y de enfermería. Quiere decir que aquí estamos hablando de Bavaria, de Hesse, de Brandenburgo, pero, y eso siempre lo tenemos que descartar cuando acuden gente a nuestro centro, mucha gente quiere desplazarse a Berlín. Berlín tiene unas clínicas importantes. Berlín es la ciudad que no tiene esa demanda, ¿ya? Por eso está colorido en verde. Y la demanda en el ámbito sociosanitario, quiere decir geriatría, ¿ya? Está en todo el país, ¿ya? Hablamos de salario en Alemania, las condiciones para enfermeras. Por regla general hay convenios que están regulados por ley. Para trabajar allí hay una discrepancia, como hemos oído, entre el este y el oeste y el norte y el sur de lo que son los salarios, las condiciones de los salarios. Los salarios que están mayormente publicados en las ofertas son brutos, hay que tener en cuenta que son salarios brutos, de ahí hay que descontar la tasa para la seguridad social y los impuestos. Y desde enero de 2015 es importante que hay un salario mínimo establecido de 8,50 € la hora. Al incorporarse en un hospital público, hay que tener en cuenta que hay hospitales, la mayoría son hospitales públicos, pero también hay clínicas y hospitales privadas. Los hospitales públicos, lógicamente, están vinculados a esos convenios, por lo cual están obligados a pagar sobre esos convenios establecidos. Trabajar en clínicas privadas puede, y eso también es lo que dijo antes Maribel, que hay que tener en cuenta y leer detalladamente lo que son las condiciones, ¿ya? Si trabajo yo para una clínica, si es una oferta para una clínica pública o para una clínica privada. La clínica privada, claro, está fuera de esos convenios y puede pagar bastante menos. Los elementos de la seguridad social, en breve, hay un seguro de accidentes, accidente laboral, que lo paga el empresario, seguro de desempleo, no vais a cotizar, seguro de pensiones, seguro de enfermedad y un seguro de dependencia. Seguro de dependencia, a lo mejor es desconocido, es un seguro para cuando se jubila la gente, es mayor y ya no se puede manejar por su cuenta, pues necesita ayuda. Para eso se ha creado este fondo de seguro de dependencia. Aquí he incluido un ejemplo del salario. Esto es, si miramos la parte derecha del año, esto es una media de lo que se gana en Alemania en todas las profesiones, ¿ya? Son 43.000 € en bruto. Viéndolo por mes son 3.563 €. Y de ahí pues hay que descontar el seguro, lo que hemos visto ahora, el seguro de pensiones, de desempleo, de enfermedad y dependencia y además los impuestos. Quiere decir, de esos 3.563 € se quedaría esta persona en 1.895. ¿Ya? Quiere decir,
el descuento en Alemania es un poco más que el descuento aquí en España, así para tener una idea. ¿Cómo es en concreto el salario para las enfermeras en Alemania? Esto es pues, el esquema salarial de ese convenio que se ha ajustado en Alemania. Y las enfermeras, aquí el esquema no está incompleto, no sé por qué ha fallado ahora el formato, pero no está completo. La enfermera empezaría en la escala 5 de abajo. Aquí. Sí. Quiere decir que la enfermera empezaría con 2.545 euros. Eso es el comienzo cuando una enfermera empieza a trabajar después de finalizar los estudios. Y luego va aumentando según los años de experiencia en la horizontal. ¿Ya? Esos son brutos, sí. Eso es en bruto. ¿Ya? Y luego, según la especialización, y eso es interesante, no solo ir allí a Alemania para trabajar con los estudios que habéis realizado, sino a lo mejor especializados allí en España, en Alemania, en el puesto de trabajo, puedes subir. Entonces sería pues subir en vertical. ¿Ya? Y así es como funciona, digamos, esa tabla de salario en Alemania establecido por convenios. Estos son un esquema de lo que son los salarios de las enfermeras. Como ya he dicho, que hay diferencias dentro de los Land, de las comunidades, digamos, autónomas allí en Alemania, donde se cobra más y donde se cobra menos. Y ya vemos aquí lo que es el Land de Hesse, en donde las enfermeras cobran más que, por ejemplo, en Baja Sajonia, con 21.353. ¿Ya? Para que tenéis en cuenta si os ofertan un puesto, dónde está ubicado y de ahí pues tenéis ese margen de lo que podéis ganar. Ya hemos oído un poco sobre reconocimiento profesional. Ya he dicho que nosotros también asesoramos. Vienen médicos, enfermeras, psicólogos a nuestro centro para informarse. Lo que es el reconocimiento de título es obligatorio. Para Alemania es obligatorio. Sin el reconocimiento no se puede ejercer la profesión como enfermero en Alemania. Sé que en España hay una entidad como Ministerio de Educación en donde se puede iniciar ese proceso. Es una central. Allí en Alemania funciona de otra manera. El reconocimiento profesional hay que realizarlo en el land correspondiente donde se quiera uno desplazar para trabajar. Quiere decir donde está ubicada la clínica, el hospital, donde se vaya a trabajar. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque hay que encontrar, digamos, esa entidad correspondiente para iniciar la homologación. Lo que es importante saber es que la homologación se puede iniciar desde España. No hay que desplazarse a Alemania para iniciarlo, sino existe una ley establecida que dice que desde el extranjero la gente joven puede iniciar el reconocimiento, la homologación de su título. El proceso de homologación está así describido por 6 pasos. Quiere decir, el primer paso lo podemos ignorar porque es la entrada al mercado laboral y como nos
como estamos en el margen europeo, pues hay la libre circulación, como hemos oído. El segundo paso es pues, encontrar esa entidad que corresponde a el land a donde me quiera desplazar. Y aquí hay una página bastante importante que ayuda, que es homologación en Alemania.de. Es una página que se puede entender en castellano para insertar lo que es la profesión y la ciudad donde se quiera trabajar, donde se pueda trabajar para encontrar esa entidad. Es obvio que, y eso lo hemos escuchado ahora también, que hay bastantes entidades que están en España pues, buscando a enfermeras que se quieran desplazar hacia Alemania, y esas entidades también ayudan, asesoran también y ayudan a tener esos conocimientos sobre los requisitos que piden esas entidades para realizar el proceso de homologación. Hemos visto antes que se necesita documentación. Lo he puesto aquí describido un poco. Lo importante es la solicitud en sí, un certificado sobre el empadronamiento. Por regla general se pide una copia del libro de familia cuando hay un cambio de nombre, por ejemplo, que es habitual en Alemania, pero en España no. La copia de DNI, el currículum, lo que es la titulación en sí, certificado de asignaturas, muy importante, y el certificado de los conocimientos del idioma alemán. Y si hablamos de idioma, para trabajar, para ejercer el oficio en Alemania, hay que justificar el nivel B2. ¿Ya? Allí tienes que llegar para ser reconocido, y solo con ese nivel del idioma B2 se puede trabajar en Alemania como enfermera. ¿Ya? Pero ya, como he dicho inicialmente, para vosotros es un reto por una parte, por otra parte tenéis esta oportunidad porque en la mayoría de los casos tenéis unas ayudas económicas también para aprender este idioma. Yo creo que es una oportunidad única, ¿ya? Para aprender un idioma y desplazarse allí. Lo que acaba de decir Maribel es importante de saber bajo qué condiciones es financiado ese curso de idiomas, porque en la mayoría de los casos los empresarios obligan a las enfermeras, a los enfermeros, de quedarse determinado tiempo en esa clínica, en este hospital, trabajando, como recompensa, digamos. Además, piden un certificado de conformidad, eso también lo acabas de mencionar, que justifica que lo que es vuestros estudios corresponden con un marco establecido para para la profesión de enfermería en todos los países europeos. Una declaración se pide también de antecedentes penales y un certificado médico de que estáis físicamente capaces de ejercer esa profesión como enfermeros. Lo que es la enfermera, el enfermero en alemán, la titulación es, porque en muchas páginas hay que ponerlo, es Gesundheits- und Krankenpfleger. ¿Ya? Para haberlo escuchado una vez, Gesundheits- und Krankenpfleger. Más fácil, nurse en inglés. En breve, la solicitud y las ofertas de empleo. La solicitud, es muy importante saber que
es un reto de preparar una solicitud porque los empresarios es para ellos muy importante de tener o obtener una solicitud que esté muy bien redactada. ¿Ya? De ahí pues tenéis que invertir bastante tiempo para echar una buena solicitud. Y lo más importante de la solicitud en Alemania es la foto. ¿Ya? Eso tenéis que tener en cuenta, que la foto tiene, en la mayoría de los casos, se requiere la foto y la foto tiene que estar muy bien hecha. ¿Ya? Hemos visto ya casos y solicitudes que no podía ser. Ya aquí en España no se valora tanto, pero en Alemania cuanto más. Y es muy importante porque lo que es la foto en sí, vamos, la solicitud y luego la foto es la primera imagen que tiene el empresario de esa persona, ¿ya? Que tiene pues unos papeles y la foto de la persona que se presenta. ¿Ya? Por lo cual la foto es lo más interesante. Luego hay que presentar el currículum en sí, por supuesto, y lo que es también importante saber es que si en el currículum pongo yo datos, certificados, diplomas que he adquirido, lo que son los certificados tienen que estar adjuntos en lo que es esa solicitud. ¿Ya? Es, digamos, un error de poner que he sacado un certificado y luego adjunto no vaya ese certificado. ¿Ya? Si pongo en el currículum he obtenido este certificado, esta titulación, tengo que ponerlo en el anexo, digamos. ¿Ya? Luego, como ya para finalizar, existe la bolsa de trabajo, de la Agencia Federal de Empleo, que es una bolsa de trabajo mayor y muy importante allí en Alemania, y allí la mayor de las ofertas están ahí en esta bolsa de empleo. La bolsa de empleo es interesante porque la puedes cambiar a castellano, ¿ya? Para entenderla, pero luego tienes que tener en cuenta que aquí Sie suchen, usted busca, luego al traducirlo, saber lo que quiere significar, ahí sí que tener que poner la profesión en alemán, porque eso ya no lo reconoce el sistema. Así que tener que poner Gesundheits- und Krankenpfleger. ¿Ya? Esto de aquí es la ciudad. Si ponéis la ciudad porque ya sabéis que quiero ir a Múnich, digamos, o a Hamburgo, o donde sea, ¿ya? Os saca las ofertas de la ciudad. Si lo dejáis libre, os saca todas las ofertas en toda Alemania. ¿Ya? Y es una herramienta, digamos, muy útil para sacar las ofertas. Y allí están muchísimas ofertas, claro, porque la demanda está ahí del sector de la sanidad. Bueno, pues nada, ya terminamos con lo que es la dirección. Si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si queréis asesoramiento, a nuestro centro acude gente de toda España, no solo de Madrid, de toda España, e incluso de países latinoamericanos, para informarse, para ser asesorados. Nosotros estamos en Condesa de Benedito, en Madrid, y nos escribís un correo electrónico a welcomecenter-madrid@arbeitsagentur.de. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias, Maribel. Ahora vamos a hacer un pequeño turno de preguntas antes de la intervención de Madalena. ¿Os ha suscitado alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que queráis preguntar? Sí, perdona, vamos a pasar. ¿Os acordáis que como lo estamos grabando vamos a pasar el micro? Habrá que enchufarlo. Ahí.
Sí, creo que... Buenos días. Habéis estado hablando del reconocimiento profesional y luego habéis hablado de la tarjeta sanitaria. O sea, ¿una cosa compensa la otra o con una ya sustituye a la otra? Ojo, es importante que fijemos los nombres. No es la tarjeta sanitaria, es la tarjeta profesional europea. Tarjeta profesional europea. Quedaros con el nombre, está en la presentación, porque es importante. No sustituye en el sentido de que el reconocimiento profesional hay que hacerlo sí o sí. Y es competencia del Estado miembro al que se va a trabajar. Pero lo que establece esa nueva tarjeta es que es un procedimiento electrónico, de tal manera que se inicia el procedimiento en España y es la autoridad competente española la que tramita todos esos documentos que os los pedirán, ¿vale? Pero es la que tramita la solicitud con el Estado miembro al que vais a trabajar. En ese sentido, sí sustituye. Es decir, sigue existiendo un trámite de reconocimiento profesional, lo que cambia es la manera de hacerlo a través de la tarjeta profesional europea. Se ha lanzado en enero, insisto, con lo cual es muy posible que ahora mismo haya muy poca información de cómo tramitarlo en España, pero lo que se establece es un periodo máximo de 2 meses para que quede establecido si se ha reconocido o no, con lo cual es fantástico. Y como además enfermería es una de las profesiones de acceso automático, que se llaman así en la directiva, pues no debería haber demasiado problema. Todo el certificado profesional y la tarjeta profesional europea se debería de hacer en el momento que tienes un destino de trabajo. Por supuesto. Fijaros que Felipe ha comentado que además la autoridad competente en Alemania depende del Land. En Francia sucede lo mismo. Depende de la región. Entonces, hay países donde nos vamos a encontrar una única autoridad para todo el país y hay otros donde va a depender de dónde vamos a trabajar. Incluso en el Reino Unido también tienen los distintos países del Reino Unido, por llamarlo así, también tienen su propio council, que es donde hay que tramitar la solicitud. ¿Tenemos más preguntas, más dudas? Sí. Buenos días. Todas las gestiones que nos podéis ofrecer desde EURES es completamente gratuito. Gracias. Pues perdonar, porque es una duda muy, muy interesante y una está tan acostumbrada a decir que es el servicio público de empleo y dar por supuesto que todo el mundo entiende que es gratuito, que no lo he dicho, efectivamente es gratuito. Es gratuito. Es gracioso porque los candidatos lo preguntan poco, pero lo gracioso es las empresas cuando nos dicen, ¿y todo esto es gratuito? Porque claro, se monta un procedimiento de selección para una empresa en España. Buscamos a los candidatos, buscamos los locales, contactamos a los candidatos y dicen, ¿esto es gratis? Hombre, los ciudadanos pagamos impuestos, pero sí, es gratuito. Al igual lo puedo decir yo, que es el equivalente, la Agencia Federal de Empleo de Alemania y los servicios que nosotros ofrecemos en Madrid son todos gratuitos, claro. ¿Tenemos más preguntas? ¿No? Bueno, yo recordaros, antes de pasar a la siguiente ponente, que bueno, como colgaré toda esta documentación, ahora es un abrumador conjunto de mucha información. A lo mejor en este momento no lo necesitáis, pero quizá dentro de un año digas, bueno, y ahora me lo planteo. Nosotros lo dejaremos colgado en la página, no obstante, también se lo mandaré al vicedecano por si lo quiere enlazar por otro sitio. Y saber que la que tenemos siempre más cercana es a Maribel García, pues por ejemplo el día 22 volvemos a hablar sobre temas de biotecnología y de empleos en Suecia. Ya os invito por si tenéis interés. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Sí. Solo una matización, porque no he entrado en las candidaturas durante la presentación para no hacerlo más largo, pero Felipe sí ha entrado en la importancia de cómo se plantea la candidatura y el nivel de formalidad y de extensión en documentación de la candidatura en Alemania. Si hubiéramos tenido aquí a un compañero de otro país, del Reino Unido, por ejemplo, o de Suecia, nos hubiéramos encontrado con un planteamiento radicalmente distinto. Entonces sí que os invito a
aparte de que me contactéis si os marcháis, si tenéis una entrevista, etcétera, si vais a realizar candidaturas para otro país, por favor contactadme, porque es el momento de empezar a trabajar desde ese nivel, desde el nivel cómo solicito empleo, en cómo hacerlo. Eso es lo que quería deciros. Gracias. Sí. Ayer os comenté, os di el dossier de cómo prepara el currículum para Reino Unido en nuestra guía. También hay especialidades hay ejemplos de Francia, etcétera. Y en la web del SEPE también hay modelos. Es decir, es lo que os dije, no se puede traducir. No se puede traducir porque las diferencias culturales, sutiles y no tan sutiles en el proceso, harán que si ya cometemos el error desde el principio, pues ya no podamos seguir. Pues bueno, muchísimas gracias a Eures y al Welcome Center por venir.